buenos días a toda la familia de Detona que hoy nos acompañan en esta edición más de las pendejadas de la semana. Por supuesto, le doy la bienvenida a nuestro invitado, Carlos Fernando Angulo Parra. Bienvenido, Carlos. Mi querido Raúl, me da muchísimo gusto estar aquí con Elenita y contigo en esta mañana. Muy Qué bueno, me da mucho gusto. Elenita, pues aprovecho de que estás en pantalla para presentarte a nombre de Detona, de toda la familia de Detona, por supuesto de mi familia, de Tere, mi esposa, nuestro más sentido pésame por el fallecimiento de tu mamá la semana pasada. Exactamente estabas en el programa cuando te llamaron de urgencia, pero lamentamos mucho la pérdida tuya, pero a la vez elevamos nuestras oraciones a Dios nuestro Señor para que la reciba en su gloria y a ti te dé paz, esperanza y consuelo junto con tu familia. Fuerte abrazo, mi querida Elenita. De mi parte también, Elena, un fuerte abrazo. Gracias por acompañarnos ahora y lo siento mucho por lo de tu mamá. Muchas gracias. Muy bien, pues vamos a darle, mis queridos detonautas. El programa de hoy tiene un objetivo muy especial y por ello invitamos a Carlos Angulo, que tiene, aparte de su experiencia como abogado, que es muy amplia, también ha tenido experiencia en el área legislativa, federal, en el área administrativa, y hace algunos años también ha tenido unas aportaciones muy importantes en las organizaciones de la sociedad civil. Y ante eso, pues decidimos invitarlo para ver qué opina él sobre la falta de contrapesos en el gobierno de Claudia Sheinbaum, pero también cuál es el papel, cuál es el rol que va a jugar la ciudadanía en los próximos años. Así que le agradecemos mucho a Carlos su presencia y a ver, ahí les va un torito para entrar en cuestión. Ayer Claudia Sheinbaum anunció su segundo, vamos a llamarle coloquialmente, paquete o grupo de nombramientos. Me imagino que todos ustedes lo vieron. Pero para mí, este torito, este tiro, es interesante porque nos abre el abanico para la entrevista que tenemos contigo, Carlos. Y es evidente que el nombramiento pues tiene algunas cosas interesantes. Voy a hacer un repaso rapidito y ustedes les cedo la palabra en breve. El nombramiento de Edna Elena Vega Rangel, próxima secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Ella ya había trabajado desde el 2022 como subsecretaria en dicha secretaría y estuvo además en la Comisión Nacional de Vivienda. Es decir, ya tiene conocimiento y tiene experiencia, viene del gobierno de López Obrador. El nombramiento de Jesús Antonio Esteban Medina como secretario de Infraestructura, pues este cuate fue el secretario de Obras Públicas de Claudia en la Ciudad de México. O sea, es una continuidad, para llamarle en el mismo lenguaje que ella le llama. El nombramiento de Raquel Buenrostro, que será la próxima Secretaría de la Función Pública, pues ella estuvo al frente del SAT y de la Secretaría de Economía en el gobierno de López Obrador. Entonces, pues ya también tiene camino recorrido en el mismo terreno del gobierno de López Obrador. David Kershavik, ha sido nombrado como secretario de Salud y
tiene una experiencia vastísima, pero vastísima en el área de salud. Estuvo como secretario en el Consejo de Salubridad General, director general del Instituto de Ciencias Médicas y Nutrición. Entonces, pues es un hombre que está muy preparado y creo que es uno de los nombramientos que a mí en lo personal me complace, me agrada. En la Secretaría de Energía entra Luz Elena González Escobar, que ella estuvo en la Secretaría de la Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México, Secretaría de Administración y Finanzas, pero cuenta con maestrías y especializaciones en temas medioambientales. Entonces, ¿cuál es la lectura que ustedes le dan? Me gustaría escuchar su opinión. Elenita, si quieres empezar, por favor. Pues mira, yo creo que ahorita el principal y primer reto de Claudia Sheinbaum a nombrar un gabinete es crear confianza que se ha perdido, y la incertidumbre y sobre todo lograr consolidar su imagen como alguien independiente que verdaderamente va a ejercer el poder y ocupar la presidencia, y no que va a ser solamente un títere, como hasta el presente pues se ha visto que es la intención de López Obrador. Porque por más que dice yo ya me voy a mi rancho, después dice, bueno, si mi presidenta me requiere, bueno, si en caso de guerra, bueno, pero si me necesita. Entonces, yo creo que ahí tiene ese reto, una, crear confianza, y otra, crear la percepción de que verdaderamente se va a deslindar y va a ser una verdadera primera presidente de México y no una mujer títere del anterior. Entonces, hasta ahorita, salvo algunas que tengo mis reservas, pues sí está apostando por un cuadro en su gabinete de gente con experiencia y de gente que, digamos, que sabe de la materia que va a ejercer. Y desde ese punto de vista, pues creo que tú lo decías en el programa pasado, Raúl, está optando por un 90% de experiencia y un 10% de obediencia o de lealtad, que es en el sentido inverso de lo que veníamos viendo en este gobierno. Si es así, yo creo que va a empezar a generar esa certeza, esas, pues confianza, sobre todo para los mercados, que ahorita son los que más se alborotaron, ¿no? Y para los inversionistas, que ahorita hay tanta duda de si vale la pena seguir invirtiendo o considerando a México como un mercado seguro, que ofrece certezas jurídicas, que ofrece certezas económicas, a corto y a largo plazo. Raúl, no sé, Carlos, si gracias, Elenita. Mi querido Charlie, ¿tú qué opinas? Mira, yo tengo una visión muy distinta y radical. Como que no nos ha caído el 20 de que estamos en el pasillo hacia entrar hacia una plena dictadura. Van a destruir a la Corte, van a destruir al INE, van a destruir los órganos autónomos, van a destruir al Congreso de la Unión. Lo van a regresar a las épocas del siglo pasado, cuando no había ningún respeto por las minorías. Entonces, vamos a tener eventualmente, a partir de las elecciones del 27, vamos a tener un Congreso 80% Morena, sin Suprema Corte de Justicia, sin INE, sin órganos autónomos que balanceen el poder. Y estamos hablando de la certidumbre de que ahora sí son muy técnicos y que estamos entrando en una plena dictadura y no lo estamos diciendo. Entonces, y que los mercados se van a comportar como se comportaron con China. Si le creen al dictador y si le tienen confianza al dictador, los mercados van a reaccionar positivamente, los que pueden reaccionar positivamente, porque a China no se fueron los fondos de pensiones a meter las inversiones, porque tienen limitaciones estructurales y estatutarias para poder invertir en dictaduras, ¿ok? Entonces,
pues a lo mejor alguna parte de la manufactura se queda aquí y en el momento en que les empiecen a quedar mal con las reglas del juego se van, en fin, yo creo que es un cambio de paradigma total, político, económico, de las relaciones de México con el resto del mundo ante la entrada de una dictadura. Eso es lo que yo opino. Charlie, eso quiere decir que entonces tú no le das ninguna preponderancia, ninguna calificación. Se me hace totalmente secundario a quién designen en el gabinete, total y absolutamente secundario. Elenita, ¿querías decir algo? A ver, sí, estaba yo comentando sobre los retos de Claudia en este momento, antes de tomar posesión, y evidentemente ella, creo que al nombrar ese tipo de gente en el gabinete, eso es lo que está buscando, ¿no? De alguna manera eso, combatir un poco mucho esta percepción de que México no es un lugar o no va a ser un lugar ya que ofrezca esa certidumbre jurídica y esa certidumbre económica para los inversionistas y para los mercados. Ahora bien, ¿por qué? Porque se descolocó todo inmediatamente que ella se dio por victoriosa. En cuanto a lo que tú dices, Carlos, yo estoy completamente de acuerdo en que si logran su cometido de aprobar el plan C y acaban con un poder judicial autónomo, con un poder, básicamente, porque si le quitas lo autónomo ya no es un poder, ya es una... autónomo, un poder judicial independiente, porque los poderes no son órganos autónomos, son un poder judicial independiente. Claro, y si lo deja de ser un poder para convertirse en una oficialía de parte. Exacto. O en etiqueta dependiente del poder ejecutivo, por lo cual dejaríamos de ser una república representativa, como lo somos ahora, y democrática, como se supone que lo somos ahora, y liberal. Y liberal y todo. Entonces, desde ese punto de vista, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Ese miedo lo he tenido yo desde antes de que ganara López Obrador, y hemos visto cómo, pues de alguna manera, mucha gente se ha acomodado en este régimen a pensar de que, bueno, pues no nos convirtieron en Venezuela, bueno, pues seguimos ganando dinero como empresarios, bueno, pues como clase trabajadora ganamos más dinero con toda la bola de programas sociales, y la clase media, pues la clase media se dedica a salir adelante y de alguna manera no se preocupa tanto por la política, aunque ha despertado, digamos, un poco. Pero sí creo que hay una especie de rechazo a la verdad, rechazo a la realidad y rechazo a ver, sobre todo, el entender que no es que estemos ya al final del camino, pero estamos en ese camino hacia eso que tú estás diciendo, y de alguna manera se tuvo cuidado en los avances de este sexenio hacia allá porque querían apuntalarse, porque querían asegurar el triunfo que no hubieran asegurado de meter miedo, ¿no? Ahora ya tienen todo, y quieren más. El hecho de, bueno, a ver, no importa que se llame López Obrador, Pito Pérez, o Claudia Sheinbaum, o Xochitl, o quien sea, la acumulación de poder en una persona no es sano para la democracia. El partido único preponderante tampoco. Un Congreso con mayoría calificada ni siquiera es lo que hubiéramos querido los demócratas. Nosotros queríamos un equilibrio de fuerzas políticas en el Congreso para que se recuperara el diálogo legislativo. Y así se votó, además, así se votó, y nos quieren a través de artimañas legales de interpretación de la Constitución quitarnos el deseo de los electores de no darles la mayoría calificada. Así es, y además el no estar representados todos los mexicanos en un Congreso. Es terrible porque es por lo que votamos, como bien dices, y el hacer eso ya, bueno, yo tengo muchas dudas y certezas en cuanto a la pulcritud del proceso electoral, antes, durante y después.
Y también me preocupa mucho el sometimiento del INE, de las cabezas del INE, no de todo el INE, pero sí de las cabezas que finalmente, y del Tribunal Electoral, que bueno, pues que ya se está viendo hacia dónde apuntan. Y todo eso, esa falta de independencia operativa del INE, esa falta de independencia de lo que estamos viendo que pues puede suceder, que es el Poder Judicial sometido al Ejecutivo, lo mismo que el Legislativo. Evidentemente eso se llama dictadura. Aquí y en China, aquí y en cualquier lado. ¿Eso votamos los mexicanos? No, yo creo que la gente votó no porque no hubiera Poder Judicial, no porque hubiera una dictadura. Yo creo que votaron claramente porque dijeron, bueno, es algo tan simplista como que pues Xochitl nos está ofreciendo darnos tanto, pero pues ya nos da, ¿para qué nos arriesgamos y mejor nos quedamos aquí? Con esa simpleza y con esa miras cortas de lo inmediato, de lo no trascendente y de lo no a largo plazo, votaron muchos, ¿no? Y bueno, pues aquí están las consecuencias. Y desgraciadamente estamos viendo ataques directos a la Elena, si me lo permites, quiero llamar la atención a una situación que se me hace esencial. Número uno, el elector votó por darle al oficialismo el 52% en el Congreso, no votó por darle el 70 y tantos como se pretende. Número uno, muy importante. Y eso depende de que se destruya la República o que permanezcamos en la democracia y que se le haga caso al pueblo de México de darle el mandato a Claudia Sheinbaum, pero no darle el mandato al Congreso y al oficialismo para cambiar la Constitución y destruir la República. Es bien claro eso. Ahora, ¿de cuántas personas depende de que se destruya o no se destruya la República? De 15 personas. De 15 personas, no de millones de votos, de 15 personas, 11 del INE y 5 del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Ok? Entonces, ¿qué debemos de hacer los mexicanos para que esas 15 personas no destruyan nuestra democracia? O sea, ahorita estamos en el punto de irnos por la democracia, continuar con la democracia, con un gobierno que no le gusta mucho la democracia y los controles de poder, etcétera, pero que el pueblo no les dio ese mandato, o irnos hacia una clara dictadura que depende de la voluntad de 15 personas. Es que es tremendo. Entonces lo que yo he estado pregonando es de que debemos de trabajar a esas 15 personas. ¿Por qué nadie se le ocurre trabajar a esas 15 personas? ¿Por qué nadie se le ocurre acudir con esas 15 personas, hablar con ellas, etcétera? Y si no los ven muy proclives a conceder que permanezca nuestra república y democracia activa, a que tenga consecuencias para ellos. Y yo no digo que tenga que los vayas a matar, ni mucho menos, pero que a lo menos ya no vivan el resto de sus vidas contentos en este país, porque vaya a haber un rechazo ciudadano tremendo en contra de ellos. Muy bien, a mí me gustaría cerrar. Perdón, Carlos, a mí me gustaría cerrar la pregunta que hice sobre los nombramientos del segundo paquete que mencionó Claudia el día de ayer. Desde mi punto de vista, les recuerdo que este tipo de nombramientos son normalmente temporales. Es el clásico apapacho para tranquilizar, como decía Elenita, los mercados y darle paz y tranquilidad. Yo creo que son nombramientos encaminados precisamente a surtir esa expectativa. Están ahí esos nombramientos, pero hay un elefante en la sala que no cabe en la sala. Entonces los nombramientos se vuelven irrelevantes. Allá voy, mi querido Carlos. El nombramiento que posiblemente más interese en este momento es quién va a ser el secretario de Gobernación. Y no lo ha nombrado. No lo ha nombrado
es pieza clave a lo que estamos conversando. Fíjense, en este momento, la Secretaría de Gobernación no deja de ser importante, lo es, pero su presencia en el marco político de la nación ya va a pasar a segundo término. Y me voy a permitir, mi querido Carlos, tomar tu concepto. Al momento que se oficialice la sobrerepresentación en la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, y Morena y sus aliados tengan la mayoría calificada, los que van a ser el brazo político de Claudia van a ser los líderes de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados. Son los que van a manejar absolutamente todo con el propósito de cambiar inclusive la Constitución. Mario Delgado lo dijo hace escasamente una semana. Así es. ¿Verdad? Él dijo, vamos a constituir el constituyente con el objeto de cambiar la Constitución. Y precisamente por eso quise ligarlo a los nombramientos de Claudia, porque definitivamente el panorama que yo estoy viendo es, Carlos ya lo planteó, ahora déjenme a mí ponerles no solamente más ruido, más rayos, más truenos, más cohetes. Va a ser unos años muy delicados para México. Entonces, años que nos va bien. A lo mejor como no va a haber contrapesos dentro del gobierno, Elenita ya lo describió, no va a haber contrapesos en el gobierno. ¿Quiénes vamos a tener la obligación de hacer contrapesos? Esa sería mi pregunta. Carlos. Pero, nomás que yo ya estoy yo como Trump en el debate. Pero tú estás más joven. Tenemos que irnos un pasito atrás. Ahorita sí podemos hacer algo efectivamente antes de que suceda la catástrofe. Una vez que suceda la catástrofe, esto es una lucha a muy largo plazo. Y estamos hablando de 6, 12, 18, 20, 50 años, 100 años, no sé cuánto. ¿Ok? Entonces, es lo que a mí me preocupa. Pero, insistiendo, ahorita yo creo que debemos de centrar nuestras baterías en esas 15 personas que acabo de mencionar. Los 11 consejeros del INE, por un lado, y por el otro lado, los 5 magistrados del Tribunal Electoral. De ahí depende, de esas 15 personas depende nuestra vida democrática, depende el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos. Así de grave está la cosa. Y no estar pensando que el gabinete, que es muy bonito y que es muy técnico y que para allá y para acá, y que si Claudia se divorcia o no se divorcia de López Obrador, eso es irrelevante totalmente. Lo que viene es terrible para México en relación con lo que se pretende hacer por esas 11, por esas 15 personas. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a suponer que ya las 15 personas nos pasaron la planadora encima. ¿Ok? Empecemos por eso, que las 15 personas nos pasaron la planadora encima. Pues entonces hay que resistir a través de hacer muchas estrategias. Tenemos a un gran pensador que se llama Gene Sharp, que ha analizado la lucha en contra de las dictaduras en todo el mundo de una forma muy técnicamente establecida, y hay muchísimas acciones que se pueden llevar a cabo para resistir una dictadura. Pero a mí se me hace tremendo tener que platicar de esto como si yo hubiera sido el toro pasado, cuando no ha pasado el toro, lo tenemos encima y podemos ahorita todavía burlar el toro, y nadie está haciendo algo serio para evitarlo. ¿Y quién podría hacerlo entonces, Carlos? La sociedad civil, los partidos de oposición, todo México que se va a ver afectado, y se va a ver afectado la totalidad del país, no nada más los oficialistas, hasta los oficialistas se van a ver afectados, porque los oficialistas van a estar sujetos a esa dictadura.
de una forma tremenda, ¿ok? Y los de mero arriba son los que van a ser 15, 20, 50, 100 personas, son los que van a estar a todo dar, todo el resto del país vamos a estar de rodillas. ¿Tú qué opinas, Elenita? Pero ¿sabes qué, Carlos? Que sí, a ver, lo que pasa es que ahorita estamos viendo cómo están actuando con todo el abuso del poder en contra de los que pudieran ser vistos como el estandarte de la resistencia en lo que es los medios de comunicación independientes, que son Loret y Broso, Víctor Trujillo. Claro. Estamos viendo entonces, cómo les están mandando el poder. Un mensaje. Y a Latinos como medio. Entonces, en este momento, el mensaje es, cállense, porque además de todo, estamos haciendo con un medio independiente, que además de todo tiene su sede, fue constituido en Estados Unidos, que no vamos a hacer aquí con todas las cadenas de televisión y de radio que son concesiones del Estado, o con todos los medios de la prensa que de alguna manera dependen mucho del dinero, de los recursos del Estado para sobrevivir. Bueno, pues ahí tenemos, ¿qué es mensaje que ese? Están acallando todas las voces de la sociedad, la representación de todas las voces en la sociedad para volverse todos oficialistas o simplemente hablar de las mariposas verdes y callarse en lo que a política se refiere. Totalmente. Y viendo a los partidos políticos de oposición, para mí, muy laxos, muy callados, muy suaves, muy doblados. Timoratos. Incluso, más que timoratos, ¿dónde están las impugnaciones? ¿Dónde está el ruido? ¿Dónde está oigan, no, espérense, esto no está bien, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro? A ver, de alguna manera, la sociedad civil que se sintió representada, o que les dio, más que representada, yo creo que no, pero les dio el voto de confianza, no se está viendo ahora ahí reflejada. Entonces, yo no veo acción en esos partidos políticos. Yo veo un PRI pues a punto de extinción y que pues de ahí han salido el mayor número de políticos doblados hasta ahora. Yo no sé qué va a pasar ahí, pero el PAN, que de alguna manera de los tres, creo que se me fue la señal, ya regresé, de alguna manera esos tres partidos no están haciendo lo que deben de hacer. Estamos viendo a una líder que asumimos como líder de la oposición, que es una Xóchitl también muy, pues, aceptando la derrota tan fácilmente, que no fue limpia, aunque esté impugnando, y creo que es la única que está haciendo un poquito de ruido, pero muy sola, ¿no? Entonces, ¿qué nos queda si no tenemos representación en los partidos, si no tenemos medios de comunicación, si no tenemos realmente una voz que nos lidere? ¿Qué nos queda como sociedad civil, que yo la veo muy deprimida, desmoralizada? Todo ese ímpetu debemos recuperarlo, sí, pero ¿cómo? ¿Cómo, Carlos? ¿Y qué tenemos que hacer? Porque esto ya es ya. Bueno, pues en primer lugar tenemos que comunicarles la gravedad del asunto, porque a mí me da la impresión de que a la gente no le ha caído el 20 de qué es lo que significa el que desaparezcan todos estos instituciones de balance de poder del Estado, que al desaparecer lo que queda es una dictadura. Y a la gente no le ha caído el 20, la gente ya se está yendo de vacaciones y ya no nos juntamos y cosas por el estilo. Entonces es patético lo que está sucediendo. Tenemos encima un gran reto, con una relativa facilidad, voy a ponerlo entre comillas, para los efectos. Carlos, ¿tienes por ahí algún aparato prendido junto a ti, el celular o algo?
No, en realidad no, y se está como... ahí está ya. Ahí está ya mejor. Entonces, decía que tenemos frente a nosotros a 15 personas que tenemos que trabajar para que analicen adecuadamente. Y de esas 15 personas vamos a analizar que a lo mejor tenemos en el INE de 11 personas, 4 que son oficialistas, ¿ok? 4 o 5, y del tribunal, de los 5 del tribunal electoral, 3 son oficialistas. Entonces tenemos que trabajar a 7, 8 personas. Y nadie está haciendo nada. Es increíble, ¿verdad? Nadie está haciendo nada, y es relativamente fácil poder ejercer una presión para ellos, y para ellos es relativamente fácil decir, el espíritu de la Constitución es que lo que el pueblo votó no fue dar una mayoría calificada al oficialismo. El pueblo votó por darle una mayoría simple. Pues se la damos, la mayoría simple, no la calificada, porque eso no fue lo que votó el pueblo. Entonces, a través de una artimaña legal, nos van a acabar nuestra república, nuestra democracia representativa, liberal, nuestras libertades. Tremendo, tremendo, y no estamos haciendo nada. Evidentemente, tú dices, nadie hace nada. Creo que tendríamos que ser más puntuales. Sí se han hecho varias gestiones, entre ellas las impugnaciones de la elección. Las impugnaciones no sirven presentar para eso. ¿Perdón? Las impugnaciones no sirven absolutamente de nada para ese tema en particular. Bueno, por eso. La elección no se va a anular, no se va a anular, va a ser totalmente, las impugnaciones son así como para que vean, ¿no? ¿Ok? Muy bien. Tú quieres focalizar el tema en presionar a estas 15 a esas 8 personas del INE y del Tribunal Electoral del Poder Judicial. Exacto. De la Federación. Exacto. Con el objeto de evitar la sobrerepresentación. Exacto. Exacto. Ese es el tema central. Ese es el tema central. Así es. ¿Verdad? Bueno, muy bien. Entonces, aquí la pregunta sería, ahora sí, ¿quién rejijos va a encabezar este movimiento? Como decía la sociedad civil lo puede hacer porque los partidos no lo están haciendo. La sociedad civil debe tener una cara y un nombre, porque si no, no jala. ¿Tú crees que Unidos lo puede hacer? Pues lo pudiera hacer, Unidos, la Marea Rosa lo pudiera hacer, muy fácilmente lo pudiera hacer la Marea Rosa. En lugar de irse a manifestar al Zócalo, pues vamos a concentrarnos en 8 personas. O sea, lo que nos viene aquí el José Luis Solís, no, ya se está otra vez corrompiendo Ahora sí ya. Así, a ver, José Luis Solís nos dice que lo que se nos viene no va a ser un todo apagado, ya no sé cómo hacerle. Ahora sí ya. Pero bueno. Así, José Luis Solís nos dice que lo que se nos viene no va a ser un trío. A ver, sigue corrompiéndose el audio. Ahí está ya, ¿verdad? Que no va a ser otro PRI de los 60 y 70. Coincido con José Luis totalmente. Lo que viene no es un PRI de los 60, 70. El PRI de los 60, 70 había estado marinado por 30 años de estructuración. Aquí se nos viene una dictadura directa. Sí, es una dictadura cuya, digamos, mayor oposición van a ser 2 cosas: la realidad y la situación geopolítica de México. Nada más van a ser los 2 únicos límites que va a tener esa dictadura. Elenita, ¿querías comentar algo? A ver, yo no sé si recuerden cuando estuvo a punto de votarse la reforma eléctrica, en donde teníamos muchas dudas de que estaban comprando y estaban, pues, amenazando y estaban tratando de sobornar y de todo lo posible a los legisladores del PRI suficientes y del PAN, pero se prestaban más los del PRI, para que no votaran a favor de esa reforma eléctrica. Yo no sé si recuerden que hubo un space
en donde se rompieron todos los récords de tanto de duración como de audiencia, como de personas participando y de todo. Esa presión derivó en que los legisladores directamente estuvieron recibiendo miles de mails de los ciudadanos. Pero uno del PRI me dijo, oigan, pero ya párenle, digo, ya es muy incómodo estar viendo en tu bandeja de entrada cientos y cientos y cientos de mails que dicen lo mismo. Digo, ya entendimos. No, le digo, pues es que de eso se trata, ¿verdad? De eso se trata. Entonces, esa reacción ciudadana ante esa reforma eléctrica, que si bien era muy importante, no es ni la sombra de lo que es el Plan C, la reforma del Poder Judicial, debería de servirnos. Indudable. Debería de servir como para decir, ok, vamos a hacer algo similar. No vamos a esperar a que Marquito Cortés y a Alito se les ocurra, porque, pues no. Parece que tiene problemas Elenita ahí de conexión. Bueno. Vamos a ver, las calles, porque la marea no se en las calles. Sí, hay conexión. ¿Ya llegué o no? ¿Ya llegué? Sí. ¿Ya volví? Sí, no, Elena, sí. yo creo que es mucho menos de salir a las calles. Es concentrarnos en esas 11 personas en el INE y 7 personas. ¿Cuántas son en el tribunal? En el Tribunal Federal Electoral son 5. Son 5 y 7, deberían ser 7, pero son 5. Y esas 5 personas del tribunal, tenemos que concentrarnos en ese universo tan pequeñito que depende de esas personas el que subsista nuestra república o el que no subsista nuestra democracia. Yo creo que el mensaje debe de ser tan preciso, Carlos, Elenita, que realmente motive a la gente a volver a manifestarse, porque y lo que voy a decir no es por decepción, no es por frustración. La gente está realmente callada, molesta por la derrota. Es un shock. Sufrió la población de México, la oposición, un tremendo shock. Entonces, aquí lo que hay que construir es una narrativa que realmente a la gente le entienda y le interese, tal como sucedió con la famosa proyecto de reforma energética, donde la gente se volvió a manifestar. ¿Crees tú que estamos capacitados y tengamos la capacidad, valga la redundancia, de volver a motivar a la gente? De sobra. Lo que nos ha faltado ha sido liderazgos para ello. Okay. Los liderazgos deberían de estar concentrados en esto. Ya se tiraron al piso prácticamente. Es que es patético lo que está pasando. Entonces la pregunta sería, Carlos, ¿por qué los líderes de la sociedad civil no se han manifestado? Pues por irresponsabilidad, por falta de enjundia, por quizás anden perdidos en el espacio de lo que representa el aceptar todas estas reformas de destrucción del Estado mexicano hacia una dictadura dura, no dicta blanda como la que hubo en el PRI, una verdadera dictadura dura. La gente anda difusa, ya se quiere ir de vacaciones y cosas por el estilo. Increíble, cuando este es el momento crucial en donde podemos evitar esta tragedia histórica que representa la destrucción de nuestra democracia, y además que no tuvieron un mandato popular para hacerlo, porque el mandato popular no es destruir la democracia, no tuvieron los votos para destruir la democracia. Elenita, te escuchamos. Se congeló la imagen. Creo que sí nos dieron no un knockout,
imagen de Benita. Como está lloviendo aquí, yo creo que está fallando mucho el internet, pero bueno, sí tiraron a la lona, nos tiraron a la lona, pero no fue un knockout. Creo que debemos de recuperarnos y organizarnos. Aquí nos está diciendo Patricia Pérez que las impugnaciones ya se hicieron por parte de los partidos y que se resolverán en agosto, pero que la sociedad civil nos vamos a volver a ir 6, me parece. 6 de julio. 6 de julio para organizarnos y dar los siguientes pasos. 6 de julio. Entonces, bueno, pues sí, y desde ahorita, ¿verdad? No estar esperando que nos organicen. Yo creo que ya debemos de empezar, creo que nos va a llevar el tren. Debo de aclarar. Debo de aclarar que el 6 de julio es una fecha que está convocando el Frente Cívico Nacional que encabeza Amado Avendaño y Guadalupe Acosta Naranjo, que son parte de la organización de la sociedad civil. No sé exactamente cuál sería el objetivo de esta reunión. ¿Tú tienes alguna información, Carlos? No, ellos andan haciendo eso aparte del grupo de Unidos, ¿ok? Creo yo que pues se están movilizando y es algo adecuado, pero creo yo, o sea, yo soy de la idea de que la principal movilización que tenemos que hacer es directamente con los consejeros del INE y directamente con los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Son, por un lado 11 y por el otro 5, ¿no? Entonces, tenemos que concentrarnos con ellos nos tenemos que concentrar. No es una cosa que tengamos que hacer el escándalo político, con ellos nos tenemos que concentrar. Depende de ellos exclusivamente. A través de un programa de resistencia civil. A través de... A ver, explícanos, ¿cómo es eso? Todas las metodologías que existen en relación con la resistencia civil, que vienen perfectamente bien delineadas en todas las teorías que Gene Sharp ha establecido en múltiples publicaciones basadas en experiencias históricas a través de todo el mundo. ¿Okay? Ahí tenemos todo el plan de trabajo que podemos utilizar. Ahí está todo el arsenal que necesitamos y tenemos que concentrarnos en tan poquitas personas. No tenemos que tirarnos al suelo y hacer las grandes manifestaciones en el Zócalo y cosas por el estilo. Independientemente de que se hagan, nos tenemos que concentrar en ese reducido número de personas, porque cada una de esas personas tiene una responsabilidad histórica para el resto de nuestras vidas, de nuestros hijos, de nuestros nietos y bisnietos. Así tan sencilla la cosa. A ver, Carlos, mucha gente que está aquí en este programa y nos van a ver después, posiblemente hayan escuchado el término resistencia civil, pero no hay un conocimiento más objetivo, más preciso. ¿Podrías tú explicarlo? ¿Qué es un movimiento civil? Sí, la resistencia civil es el bastión ciudadano para combatir al opresor. Y aquí tenemos que el opresor está moviendo las aguas hacia un número muy reducido de personas que, conforme a nuestro sistema constitucional, recaen en primera instancia en el INE y en segunda instancia en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que va a determinar qué es lo que va a suceder en relación con la elección. Si conforme a su criterio se les va a dar una sobrerepresentación al oficialismo representado por Morena y sus aliados, que se vayan hasta el 75% del Congreso, ¿ok? Se queden los niveles en que la ciudadanía votó
y que se les dé la sobrerepresentación que constitucionalmente está establecida en un 5%, ¿ok? De sobrerepresentación y no irse a un 70 y tantos por ciento de sobrerepresentación. Al tener la sobrerepresentación no mayor al 5%, no van a poder modificar la Constitución, por lo tanto no pueden destruir nuestra democracia. Y yo no creo que el pueblo de México haya votado por destruir nuestra democracia por ningún motivo. Tan sencillo como eso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que presionar en primera instancia a los integrantes del Instituto Nacional Electoral, ¿ok? De los cuales nada más 4 son los que andan bateándole por ese lado, ¿ok? Y debemos de presionar al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación cuando vengan las impugnaciones, y ahí tenemos 3-2 normalmente, pero pues en base a la presión que se ejerza sobre ese número reducidísimo de personas, depende de la subsistencia de nuestra república representativa federal democrática, y nos vamos hacia una dictadura dura. Es decir, la resistencia civil indica que tenemos que la sociedad tiene que manifestarse en contra de estos miembros del INE, sí, y en contra de los miembros del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Así es. Darles la cara y exigirles que cumplan con la Constitución y no otorguen ese cheque en blanco. Gigantesca. ¿Verdad? Ellos obtuvieron el 52% y les van a dar el 77% para que hagan lo que se les pegue la gana y establecer una dictadura. Pero lo que estoy tratando de explicar es que la presión no tiene que ser conceptual, sino que la presión tiene que ser muy puntual en contra de esas personas. No es conceptual, es concentrada. O concentrada. Reducido de personas. Hay que hacerlo. Elenita, te escuchamos. Hablas de resistencia civil pacífica, sí, desde luego, sí, porque hay resistencias, ¿verdad? No, la no pacífica, no pacífica nos balazos. Pero, a ver, cuando se habla de oposición es porque estás en un régimen o en un sistema político que te permite ser representado por los actores políticos que están vigentes y además que tienes instituciones que también te representen y defiendan tus derechos humanos, tus garantías individuales, etcétera. Pero cuando estás hablando de una dictadura, pues ahí ya no cabe hablar de oposición, es resistencia, punto. Resistencia civil, además, porque la demás se la... Entonces, pues de preferencia pacífica, ¿verdad? Porque la otra nunca da resultados. No, es que si no es pacífica te acaban. Eso es lo que quiere el dictador. Exactamente. Y por el otro lado, bueno, habla aquí ahorita se me fue el nombre, un detonauta, hablan de educación y de formación cívica, claro. Y yo he hablado muchísimo de eso en nuestra coalición, pero la gente dice, no, ahorita lo urgente es las elecciones. Eso que tú estás diciendo de formación cívica es a largo plazo, eso ahorita no importa. Ahorita hay que dedicarnos a lo urgente que es las próximas elecciones. Lo que se nos va de la vista es que siempre hay próximas elecciones, siempre. Cada 3 años, cada 2 años, y siempre estamos concentrados en ello y es en lo inmediato. La formación cívica requiere más tiempo, requiere ser sistemática y requiere hablar de generaciones, porque un cambio cultural, que es lo que se requiere, se lleva 1 o 2 generaciones. Entonces, si no empezamos ahorita, yo creo que hay que trabajar en los 2 flancos. Estamos viendo cómo llevamos 100 años en la misma narrativa política, pero este gobierno lo supo hacer todavía mejor para concentrarnos en esa narrativa populista, socialista, de dependencia del Estado, etcétera, y de mucha ignorancia. Ahorita que hablamos de poderes de la Unión y hablamos de poderes judicial y de la importancia de los contrapesos, cuando esos son
discursos vacíos para mucha gente porque no tienen la noción de qué estamos hablando. No, el otro día alguien con preparación y con carrera me decía, es que sí, la verdad tienen razón en el plan C, porque la verdad los ministerios públicos están bien corruptos. Digo, ¿y tú sabes que los ministerios públicos no tienen nada que ver con el Poder Judicial? Que el Poder Judicial le llegan los asuntos que le da el Ministerio Público bien o mal fundamentados y ahí empieza a trabajar. O sea, hay una ignorancia terrible. Entonces, esa formación cívica, que no nada más es conceptual, también es práctica, porque si nosotros no actuamos como buenos ciudadanos, y eso significa no solo lo que tú eres, sino también lo que tú exiges, lo que demandas y lo que vigilas, etcétera, pues no podemos ser una resistencia. Claro que tenemos que empezar también por ese punto de la formación cívica, pero ahorita lo que viene, pues es, como dices, y bien, cómo podemos motivar, organizar y al número de gente que se requiere para presionar a esas puntuales personas que tienen en sus manos la democracia y la república. Así es. Y existen de metodologías para poderlo hacer. Desde estar afuera de sus casas con pancartas y decirles confiamos en que vas a defender la democracia. Acudir a sus clubes sociales, hasta sus parroquias, etcétera, y manifestar que los ciudadanos están atentos a cuál va a ser su resolución, si van a matar a la democracia en México o si van a tener el valor de mantener nuestra democracia incólume. Hasta ahorita no ha habido ninguna presión en relación con eso. Yo creo, Carlos, Elenita, que estamos totalmente de acuerdo en el concepto, que hay que defender la democracia, que hay que evitar que se apruebe la sobrerepresentación. Lo que nos falta es el cómo. Y el cómo significa motivar a la gente para que realmente entienda este tema. Porque hay que defender la democracia. Pues la verdad a la gente no le duele. No le duele el término. No es le que duele hasta que le duele. Va a haber sobrerepresentación. El 52% votó por ellos y les van a dar el 70 y tantos %. No le duele. Entonces, Carlos, yo creo que aquí la tarea es hacer una narrativa en donde realmente se sienta afectada la persona para que reaccione, para que se motive, para que sea capaz de poner el pecho enfrente e ir a hacer protestas enfrente a la casa de los ministros, de los consejeros del INE y decirles: defiende tu puesto, tu constitución. Pero eso nos falta todavía. El hablar ahorita de conciencia cívica y que lecciones y que no sé cuánto rollo. No, tenemos que hacer una narrativa por medio de la cual realmente la gente diga: sí quiero participar. No nada más es cuestión de levantar la banderita de la democracia. Porque al final de cuentas, desde el punto de vista estricto, ya sé que me van a regañar y me van a denostar y a lo mejor hasta mentar la madre por la pendejada que voy a decir. Pero el 2 de junio hubo democracia, buena o mala, pero hubo democracia. Llegó y depositó la boleta en la democracia. Que Morena ganó por el tanto % y que manipularon la elección. Estoy totalmente de acuerdo. Pero a final de cuentas ejercimos nuestro derecho del sufragio universal y depositamos en la urna. Entonces, eso no es la bandera. La bandera es lo que significa perder nuestros derechos individuales constitucionales que nos dan el privilegio de ser libres y autónomos y tener privilegios que nos defiendan ante el poder. Eso es lo que tenemos que relatar. Eso es lo que tenemos que... Y además, si me permite, Raúl, ese depósito haya sido como decían, del voto en la urna, nunca le dio un mandato al Estado mexicano para cambiar la Constitución. Claro, claro. Y les voy a dar datos duros que inclusive ya los platicamos aquí en el programa anterior con Elenita. De cada 10 adultos mayores,
6 votaron por Claudia. De cada 10 adultos mayores, 6 votaron por Claudia. De cada 10 jóvenes de 18 a 29 años, de cada 10, 7 votaron por Claudia. Está bien, o sea, tiene un mandato ejecutivo, más no para cambiar el régimen. Exactamente. Del Estado y esa gente votó por ellos sin saber el riesgo que estamos corriendo como nación, como individuos. Y eso es lo que, y nos seguimos peleando aquí nosotros. Es que hubo un fraude, es que nos engañaron. Por favor, eso ya se nos fue, Raúl. Córrenos de la frente lo que dice a vivir el 2 de junio. Esto es más importante. Nos estamos jugando el futuro de nosotros mismos, de nuestros hijos y de nuestros nietos. Y ahorita, en este momento, si comparamos el grado de dificultad que es cambiar las cosas después de que nos agarre la aplanadora de destruir nuestra democracia, ahorita tenemos una oportunidad gigantesca para que las cosas puedan pasar como deben de pasar democráticamente, a que si nos agarran la aplanadora y le dan la mayoría calificada al oficialismo, agárrense porque pueden ser 50 o 100 años, ¿eh? Elenita, antes de que contestes, dame chance. José Luis Solís Hernández dice, hubo un megafraude por parte de López Obrador y sus pillos, pero es una lástima que insisten algunos en que las votaciones fueran legales. A ver, José Luis, no nos engañemos, por caridad de Dios, nos estamos desviando. ¿Qué es lo que tenemos aquí hablando 57 minutos? 57 minutos diciéndoles a ustedes que el problema es que hubo fraude o no hubo fraude. El INE y el Tribunal Electoral Federal de la Federación les quiere dar del 52 al 72% de poder para gobernar este país con una sobrerepresentación, en lo cual ellos van a hacer lo que quieran. Ese es el objetivo, José Luis, por favor, no nos perdamos. Te escuchamos, Elenita. Ya me calenté. Estoy de acuerdo. Sí, es que yo estoy de acuerdo. Este es el proceso electoral más desasiado antes, durante y después de la historia, sí. Pero ahorita, desgraciadamente, no podemos cambiar esos resultados porque si los avalan el INE y los avala el tribunal, son legales, aunque no sean limpios. Esa es la diferencia, que son legales porque pues, se les dio la mayoría, digo, se les dio no me acuerdo la palabrita que da, ¿no? Pero bueno, el chiste es que ahorita lo que podemos hacer es quitarles o impedir que se roben la mayoría calificada. Eso es lo que ahorita podemos hacer. No le podemos dar la victoria a Claudia Sheinbaum, pero sí podemos tratar de que esto de la mayoría calificada no se concrete, que también es otro, pues, totalmente sucio lo que quieren hacer. Pero bueno, aquí el tema es qué se puede y qué no se puede. Y otra cosa que quisiera decir, tengo gente que no le iba a Claudia Sheinbaum, pero ahorita están en un modo así, literalmente hablando de, bueno, pues ya hay que pasar página. Hay que pasar página porque lo hecho está, y con eso hay que lidiar, y pues ya ni modo, y y pues a lo que sigue. ¿Para qué seguimos deprimidos? ¿Para qué? No, señores, no hay que pasar página, porque lo que viene es peor si lo hacemos. No hay que pasar página. Mucho peor. Ni siquiera si eso se comete. Al contrario. Entonces, sí, esa pasividad a mí, pues me decepciona de mucha gente, ¿no? Hay que no pasar página, hay que hacer lo que hay que hacer. ¿Cómo? Bueno, pues ahí está el tema, pero yo creo que no hay que esperar que un líder nos diga cómo. Yo creo que hay que empezar a pensarle cómo hacerle nosotros, ¿no? Desde luego de la manera más organizada posible, pero si no, pues en lo individual hay que pensar, hay que hacer, hay que unirse con los que piensen como uno.
Carlos, no tu sé, mensaje Carlos, final. Carlos, tu mensaje final. Carlos, si tú quieras dar manera concreta en donde tú digas, bueno, pues mira, si se quieren unir, hacemos esto. Es muy sencillo. Es muy sencillo. Hay que localizar los domicilios de estas 15 personas que acabo de mencionar, los 11 consejeros del Instituto Nacional Electoral y los 5 magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es fácil obtener sus domicilios, creo yo. Luego, armar toda una estrategia para visitarlos en sus domicilios y ser muy, muy concretos con ellos. Depende de ustedes la subsistencia o la destrucción de la República, y nosotros, ciudadanos, vamos a estar vigilantes de que cumplan con su cometido constitucional de defender nuestra República. Y luego acudir a sus clubes sociales, acudir a sus escuelas, acudir a sus círculos profesionales, acudir a sus círculos de amistad, a sus clubes deportivos, etcétera. No dejarlos en paz hasta que no resuelvan lo que le corresponde resolver conforme a la Constitución, que es defender nuestra democracia y no destruirla. Muy bien, pues caray, qué pena que se nos acabó el tiempo, Chihuahua, porque esta plática pudiera continuar por más minutos, pero bueno. Y podemos hacer otras, mi querido Raúl. Así es, y yo cómo tener que hacerlo. Eso. Bueno, yo quisiera con la venia de Elenita y de mi querido Carlos y de el cuerpo, equipo, miembros de Detona, informar lo siguiente. Este es el último programa de las pendejadas de la semana. Aquí se acaba el capítulo que por aproximadamente año y medio, casi 2 ya, estuvimos celebrando y lo iniciamos mi esposa Tere y un servidor. Después Elenita nos ha apoyado con mucho entusiasmo, pero sobre todo con una gran calidad intelectual, con sus opiniones. Y por lo tanto queremos agradecerle a la audiencia todo ese tiempo